Y como son economías complementarias con la Argentina, es muy importante el mercado de India y el resto de Asia. Deberíamos tener una diplomacia comercial más agresiva y mucho tiempo antes. Yo creo que el error de Macri fue cambiar de canciller en mitad del río. Y ese cambio de canciller... 12 años con la te podría decir muchísimo, pero no es el punto, no es el punto a discutir hoy. Estamos hablando de futuro. El mundo nuestro no es el mundo este. El mundo este, evidentemente... Como la medusa, no puede mirar para atrás. No, porque ustedes se equivocaron de mundo. Pensaron que Trump era un librecambista y es un proteccionista. De mundo. Va a venir otra cosa cuando acá, tenés, no podemos seguir discutiendo sobre lo mismo. Pero, ¿no? Bueno, yo te estoy diciendo que este es otro mundo, con un Bolsonaro en Brasil, con proteccionismo en todo el mundo. Nosotros seguimos con la bandera del libre cambio y el libre comercio. Y vos querés volver al proteccionismo. No, yo no quería volver, pero lógicamente vos tenés que proteger tu trabajo y tus insumos. Claro. No, abrir la economía como hicieron ustedes. ¿Cómo es el libre mercado? Claro. ¿Cómo hizo Macri? Fundió la economía, fundió la industria por abrir estúpidamente. Como Venezuela. No, te cerrás como Estados Unidos. Comercializás con te cerrás Venezuela, como Estados China Unidos. Y Rusia, no, ese es otro verso de ustedes que no conocen ni Venezuela ni Argentina. Dejen la guitarra de Venezuela, por favor. ¿Sí? Ustedes no conocen ni Venezuela, ni de Venezuela. Con las violaciones de lesa humanidad. ¿Vos sabés cuál es mi postura? De un partido supuestamente ¿Vos sabés cuál es mi postura? Lee la postura mía de Venezuela. ¿Cuál es tu postura? Nosotros propiciamos la reunión de Uruguay de Montevideo. ¿Y la hay de un 2013 documento, qué dijeron? Y hay en el un 2011 documento. Que hubo una mesa de diálogo. Lo mismo. Yo fracasó. Yo opino de Venezuela y está escrito lo que opino de Venezuela. No me corras con eso, te equivocaste de persona. No te equivocaste de persona. Estoy preguntando. Siempre dije, lo dije en el programa anterior, que Venezuela tiene un problema. ¿Vos crees que Maduro viola los derechos humanos no, de los venezolanos? Eso es una chicana. Te estoy haciendo una pregunta. Lo viola Macri y lo viola Trump. No, Macri no viola los derechos humanos. En Venezuela hay un problema de estás haciendo un reduccionismo y no estás respondiendo. Bueno, pero hablemos de Argentina. El tema de Venezuela ya lo sabemos. Lo dije. Hablemos de las inversiones. Contanos de la embajada paralela en Venezuela. Contanos de la embajada paralela de Venezuela. Espérame un segundito, Bafi. Dejen la guitarra. 3 años y medio hablaron de eso. Córtenla. Vos hablaste 12 años. Despacio. Hablen de lo que tienen que hablar. Aguárdame un segundito. Aguárdame un segundito. ¿Puedo decir una cosita? Porque siempre me interrumpo. Un segundo nada más. Yo ahora la voy a dejar, Bafi, no se preocupe. Pero Peña me pedía la palabra porque estábamos hablando del tema inversiones, ¿no es cierto? El viaje de Macri y demás, en qué puede ayudarlo en esta última etapa de su mandato. En el primer mandato habrá que ver si renueva o no renueva. La intención es de renovar, obvio, ¿no? Lo quería, digamos, linkear con el desarrollo de la campaña. En este estudio que yo mencionaba anteriormente, 62%, digamos, desea una recuperación de la economía a partir del consumo interno y de las pymes. Indudablemente que linkea con las inversiones, pero digo, el tema de las inversiones, electoralmente hablando, no impacta, digamos. ¿Bien? En realidad, hoy el foco está puesto en de qué manera se pueden recuperar las pymes, que, digamos, número más, número menos, generan 8 de cada 10 puestos de trabajo, y en de qué manera se puede recuperar un poco el consumo interno. Es decir, que es un dato, indudablemente, digamos, que impacta en la imagen del gobierno, ¿bien? El G20, inversiones, el volver al mundo, etcétera, etcétera, pero electoralmente el foco está puesto, al menos en 6 de cada 10, digamos, votantes, en otro punto, en cómo recuperamos a las pymes y cómo mejoramos el consumo interno. Frente a ahí hoy, el gobierno, digamos, tiene un déficit muy grande. De todas maneras, Javier, llega mejor para el momento eleccionario el gobierno del momento que está transitando ahora respecto de lo que es el consumo y poder adquisitivo, o sea... Claramente porque solamente por arrastre estadístico. O sea, el último trimestre de 2018 fue muy malo, pero muy malo. Entonces, digamos, mejorando un poquito va a tener mejores números el último trimestre de este año que el que se fue. Y una cuestión importante respecto a la política exterior, que no podemos dejar mencionar, la realidad que en los últimos 8 años la economía argentina cae. Gobierno de Cristina, gobierno de Macri cae de 2,2% y la región crece. Y en política exterior, la realidad que en el gobierno de Cristina nos estábamos cerrados al mundo cuando el mundo estaba abierto, y en el gobierno de Macri nos abrimos al mundo cuando el mundo está cerrado. Entonces, la realidad que también desde el punto de vista de la política exterior siempre estuvimos cruzados. Ezequiel, a ver, ¿qué es lo que hoy para vos impacta de acuerdo a lo que dijo Peña? Pero sobre todo, ¿sabés qué? Además te quería preguntar, segunda pregunta es esta que voy a hacer, ¿qué dicen en los pasillos de la Casa de Gobierno?
a propósito de los números, vos la recorrés bastante, adelantanos algo, yo sé que tenés que guardarte algo para mañana para Perfil. Pero... Sí, algo tenemos que guardar para el diario Perfil de mañana. Pero déjame apuntarte algo sobre respecto a los datos de inflación. Vos sabés que Nicolás Duhovne, que es el ministro de Hacienda, viene haciendo un gran esfuerzo, inclusive en acuerdo con la jefatura de gabinete, de no tirar números por la expectativa, por todos los errores que ha cometido fatales el gobierno con respecto a cuáles iban a ser las metas de inflación. Ayer, en la conferencia de prensa de Mauricio Macri, se retiran los funcionarios y deciden que hable el secretario de Hacienda, Miguel Brown, que es un hombre desconocido, y él se va de boca y habla del 28% como meta de inflación. La bronca que había en Casa Rosada con las palabras del funcionario que volvió a poner una meta. Ayer nosotros lo contamos acá y lo pusimos al aire y además yo decía que fue una improvisada conferencia de prensa porque... Claro, él respondió lo que le preguntaban. Claro. Bueno, el problema era que el acuerdo, y de hecho su jefe, Nicolás Duhovne, se enojó por esto, era que no tenían que hablar de más números de inflación. Yo retomo lo que dice Damián, que es cierto. En el gobierno creen que el segundo semestre, valga el segundo semestre de lo que pasó en el año 2016, va a ser mejor que lo que pasó, sobre todo, en el segundo semestre del 2018. Ahora siempre es el segundo semestre. Por la comparación, sobre todo, Javier, porque todos los indicadores, sobre todo después de la devaluación, son tan malos del 2018 que cualquier pequeño rebote siempre te va a dar positivo. Entonces el gobierno cree que va a poder un poco jugar con eso. De todas formas, en la cabeza de Macri y de la gente que está armando la campaña para la supuesta reelección del presidente, no está la economía como un eje. Y esto va a ser clave. No van a hablar de economía salvo en cuestiones de horizonte de expectativas. Por eso no querían poner números. Vos hablas con Duhovne y Duhovne habla de el camino de que va a bajar la inflación. Esto que había dicho Macri, que la inflación se empezó a desacelerar. Y con 2 o 3 datitos de algo de recuperación. Y sobre todo en términos de salario real, porque en el gobierno admiten que el salario real se pulverizó, bajó 15, 20 puntos, depende qué índice tomemos, pero ellos creen que tanto los ajustes automáticos de jubilaciones, AUH y planes que están atados al salario mínimo vital y móvil, como las paritarias de este año van a permitir recuperar un poco de lo perdido, por lo menos en la última etapa de la campaña electoral. ¿Están preocupados por el tema campaña, números, los números que le están dando, que la sinceridad en los números hace que a la vez le juegue en contra de alguna manera, ¿no? Estábamos acostumbrados a otro tipo de números, ¿no? Sí, yo no veo preocupación, sí veo, obviamente, el exitismo que había en otros años electorales para el macrismo hoy no es tal, salvo en algunos funcionarios puntuales. Sí te diría que el gobierno cree que la directriz económica no va a ser la clave de la elección. Es lo que ellos dicen, es lo que ellos creen. La cuestión de no volver al pasado, lo escuchábamos hace un ratito, es cierto. Con lo cual, ahí sí, el no volver al pasado, bueno, el peronismo tendría que ver. Si Cristina es claramente la persona que mejor mide, si ella está anclada a volver al pasado, quizás se le complica. De todas formas, Javier, está claro que va a ser difícil escapar del balotaje, ¿no? En eso creo que están todos de acuerdo.